Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional. Gracias por conectarse cada mañana, por escucharnos, por buscarnos en nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde compartir estos audios con sus familiares y amigos y así poder también aportar un granito de arena en lo que es la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Recuerde que estamos leyendo el Pentateuco y ya estamos en el libro de Éxodo. Y en este segundo libro que estamos leyendo del Pentateuco, seguimos la historia de lo que es el pueblo de Israel en Egipto, cómo han estado en cautiverio y cómo el Señor ha levantado a Moisés para que el Señor, escuchando el clamor del pueblo, Moisés empiece entonces a cumplir esa promesa que Dios algún día le hizo a Jacob, que él los haría volver a la tierra de donde bajó, de donde él estaba yéndose, de allí de Canaán. Entonces, en este día yo quiero leer con ustedes, casi que vamos a leer Éxodo 11, porque hay cosas muy interesantes. Y yo quiero que nos centremos en este devocional, hablando de la protección de Dios. Primero, recordar que cuando hablamos de la protección de Dios, Dios protege a su pueblo. Dios protege a sus hijos. Dios protege a todo aquel que le llama a Él o deja que Él sea su Dios. Recuerde que hemos estado entonces leyendo todas estas plagas que el Señor ha hecho para verdaderamente mostrar su poder, afligir la nación de Israel, endurecer el corazón de Faraón y poder entonces salir. Y de entrada quiero preguntarnos a nosotros, las plagas, ¿cuántas plagas fueron? Hemos escuchado muchas veces que fueron 7 plagas, pero es incorrecto, son 10 plagas, ¿sí? Y si recordamos, vamos a enumerarlas hoy. La 1, la de sangre, la 2, la de ranas, la 3, la de piojos, la 4, la de moscas, la del 5, la del ganado, la 6, las úlceras, la 7, el granizo, la 8, las langostas, la 9, las tinieblas y 10, que es la que están hoy anunciando en el versículo 11, que terminará pasado mañana, en lo que va a ser la Pascua, es la muerte de los primogénitos. Son 10. ¿Para quién fueron las plagas? Nosotros podemos decir que las plagas primeramente fueron para Faraón y para Egipto. ¿Para qué? Para aflicción. Para que ellos supieran quién era el Dios de Israel. Pero las plagas también fueron para su pueblo. Para que conocieran el Dios de sus padres. Porque había pasado una generación. Ya habían pasado generaciones y se habían olvidado y su mente se había esclavizado y se habían olvidado de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo que allí había acontecido en Egipto con José, y ellos creyeron que ellos estaban única y exclusivamente para estar allí en Egipto y vivir de esclavos el resto de su vida. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que fueran a Egipto, se abastecieran, estuvieran un tiempo y volvieran nuevamente. Por eso el Señor siempre nos lleva a nosotros en avanzada, caminando. Nunca nos deja estancar. Entonces, las plagas fueron para su pueblo, para que ellos reconocieran la protección de Dios para sus vidas. Porque si usted y yo somos conscientes, muchas de las cosas que aquí sucedía, los afligidos siempre eran los egipcios. Cuando el ganado, dice en la palabra de Dios, allí en Éxodo 9, del 1 al 7, si usted lee, dice que murieron todo el ganado de los egipcios, pero el de los israelitas ni siquiera se enfermaron. Y si recordamos lo que dice en Éxodo 10, del 21 al 29, hablábamos de las tinieblas. Y también nos habla de que una completa oscuridad cubrió todo Egipto durante 3 días, de tal forma que nadie podía ni siquiera moverse.
Y dice la palabra de Dios, excepto los hebreos que tienen la luz como siempre. Y aquí, en lo que vamos a ver en el día de hoy, la muerte de los primogénitos. Va a morir todos los primogénitos de todo el pueblo y del ganado egipcio, pero Israel es preservado. Así que entonces, usted y yo, cuando somos su pueblo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque dice que a todos los que le creen y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido injertados a través de Cristo Jesús en el pueblo de Dios. Y en el versículo 11 entonces dice lo siguiente. Vámonos al capítulo 11 en el 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de las cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Mire lo que dice el versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Cuando usted y yo leemos esto, nos tenemos que remontar en cuando Dios llamó a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés allá en Éxodo 3, Él le dijo unas cosas muy claras. A partir del versículo 19, Éxodo 3, 19, y dice, Mas yo sé que el rey de Egipto no os hará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no salgáis con las manos vacías, sino que pediréis cada uno a sus vecinas y a sus huéspedes alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí el Señor está cumpliendo lo que había dicho en Éxodo 3. 10 plagas que el Señor las llama mis maravillas. ¿Maravillas para qué? O sea, Él tenía un propósito. Cada plaga era para endurecer cada vez más el corazón del faraón. Pero Él tenía un plan. Y era que al final estaban tan cansados con ese pueblo hebreo que les querían dar todo con tal de que se fueran. Y así, por eso, sale el pueblo de Israel de Egipto, pero sale no con las manos vacías, cargados, porque el Señor dio agrado sobre ellos. Vámonos al versículo 4. En el versículo 4, el Señor nos dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás, ni habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué hermoso cómo termina este versículo. El Señor protege a su pueblo. El Señor protege a sus ungidos. El Señor protege a todo aquel que se voltea a Él y le toma como su Dios. Aquí este versículo termina muy claramente vamos a volverlo a leer. Dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios y los israelitas. Y usted y yo lo tenemos que aplicar de la siguiente forma. Para que usted hoy entienda que el Señor hace diferencia entre los del mundo y de los hijos de Dios. Entonces, en este momento, la distinción era muy clara en la mente de Dios. Dios sabía claramente que los hebreos serían su pueblo escogido, porque es que Él tenía un plan desde Abraham, y Él tenía que ejecutarlo, tenía que seguirlo ejecutando, tenía que seguirlo haciendo. Entonces Él sabía que este pueblo que estaba en esclavitud, este pueblo que estaba siendo allí martirizado, dice, ese no es mi plan. Mi plan es que ellos salgan en libertad y sea mi pueblo escogido. Esta distinción ya estaba tomando forma
en la mente de Moisés. Moisés también estaba comprendiendo los pensamientos de Dios y él entendía de que él estaba liberando no a unos esclavos, él estaba sacando al pueblo escogido de Dios. Cosa muy diferente también por la dureza de su corazón. Los mismos hebreos que vivían allí seguían viendo o viviendo en sus corazones y en sus mentes solamente una distinción. Ellos solamente se catalogaban entre esclavo y libertad. Más tarde, vamos a ver, al transcurrir esta lectura del Éxodo, cuando ellos van al desierto, Dios les enseña las leyes, principios, y les enseña valores que les distinguirán como su pueblo escogido. Es grato que usted y yo sepamos que Dios no nos ve a nosotros como somos ahora. Porque como usted es ahora, usted puede ser tal vez un pecador, tal vez usted puede ser un mentiroso, tal vez usted puede tener cualquier título. El Señor siempre nos mirará a nosotros en el término en el que seremos, como hijos, como sus santos hijos, como su pueblo adquirido, que Él nos ha comprado a través de Cristo Jesús. Familia, todas estas bendiciones que hablamos, unos son herederos a través de la promesa de Abraham y Isaac, pero usted y yo, a través de la labor de Cristo Jesús en la cruz, usted y yo hemos sido, como lo he dicho, injertados en el plan maravilloso de Dios. Hemos sido injertados en la gran familia, en el gran pueblo de Dios. Y por eso hoy disfrutamos de toda la protección de Dios, tal como lo disfrutaban en el Antiguo Testamento estos israelitas. Para terminar, tengamos claro, usted no es esclavo. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted se tiene que comportar para que así entonces nosotros verdaderamente le agrademos a Él con nuestro comportamiento. Y sepamos que Dios no nos está mirando en nuestra condición actual. Él siempre está mirando en lo que Él va a formar en nosotros. Oremos en esta mañana. Mi buen Dios, gracias te damos por este día, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos recuerdas, la protección constante y permanente que tú tienes para con tu pueblo, Señor. Tanta protección, 10 plagas y una protección constante y permanente. Ahora, Señor, permítenos entender que todo lo que pasa alrededor nuestro tiene un fin, tiene un propósito. Tú nos estás formando, tú nos estás llevando a que tras de cualquier circunstancia veamos siempre tu protección, tu privilegio, el vallado que tú haces alrededor de aquellos que te pertenecen a ti. Ayúdanos entonces a comprender, a cambiar nuestra mente, que ya nosotros no somos esclavos, somos libres. Y no somos libres para hacer lo que queramos, somos libres para satisfacer a nuestro Rey, a nuestro Dios, aquel que ha pagado mi esclavitud, que me ha hecho libre, aquel que ha dado a su Hijo para que a través de la sangre del Cordero inmolado en la cruz yo pueda vivir en una libertad. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.